Bienvenidos a Montref Museo de la Inmigración, un espacio pensado y desarrollado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, universidad pública y gratuita que asumió la responsabilidad de poner en valor un espacio emblemático para la memoria de nuestro país. Me refiero al Hotel de Inmigrantes, el sitio donde funciona Montref Museo de la Inmigración. Porque somos una universidad, buscamos que el museo informe, forme y desarrolle el sentido crítico o contribuya a ello. Por eso también es que los contenidos son abiertos, la visita es experiencial y la visita que vamos a hacer hoy es una entre muchas posibles, ya que creemos en la variedad de miradas, creemos en la multiplicidad de sentidos y creemos que los procesos migratorios no son solo parte del pasado, sino que están vivos y que forman parte de la experiencia vital contemporánea. Estamos en la entrada de la muestra para todos los hombres del mundo, muestra permanente del Museo de la Inmigración. En el primer tramo dedicado al viaje vamos a ver distintos documentos y fotos que recrean el proceso por el cual millones de personas dejaron sus lugares de origen para ir a hacerse la América. En este tramo elegimos como objeto nodo una maqueta de un transatlántico llamado Tubantia que hizo el recorrido desde Ámsterdam a Buenos Aires en la década de 1910. Elegimos esto porque fue el medio de transporte más usual durante los años de la inmigración de masa, que van más o menos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pero para llegar al barco, los inmigrantes o los posibles emigrantes tenían que hacer una serie de trámites burocráticos que estaban prescritos por las reglamentaciones vigentes de la Argentina. Entre ellas estaba la presentación de un certificado de buena conducta, de no haber ejercido la mendicidad y un certificado médico que probaba estado de salud perfecto, que era lo que exigían en esa época para migrar. Una vez cumplimentados todos los pasos que el gobierno argentino exigía a los posibles inmigrantes, entonces estos se dedicaban a la búsqueda del pasaje, es decir, buscar la compañía a través de la cual llegarían a nuestro país. Aquí vemos algunos billetes de barco de distintas empresas que realizaban el viaje y también vemos algunas de los documentos exigidos para poder embarcarse. Obviamente el primero de todos era el pasaporte y ese pasaporte tenía que estar visado por el cónsul argentino respectivo que le correspondiera por el lugar de residencia. Llegar a esta parte del recorrido y ver este muro con todos estos afiches desplegados de distintas empresas navieras nos llevan a preguntarnos sobre por cuánto tiempo y en qué condiciones viajaban los migrantes que elegían a la Argentina como destino. En términos generales, podemos decir que el viaje duraba entre 17 y 20 días de acuerdo a el lugar de origen de estos barcos. Y en cuanto a las condiciones, lo que tenemos que pensar es que para las empresas de navegación, se trataba de un emprendimiento sumamente lucrativo, más que nada por la masividad de los viajeros. Y para hacerlo más lucrativo aún, lo que hacían era reducir la tripulación, ofrecer bastante poca comida, un espacio reducido para los migrantes y condiciones de higiene bastante precarias, que si bien la Argentina ponía medidas que tendían a garantizar las buenas condiciones sanitarias, las reglas no siempre eran respetadas. Este video de Charles Chaplin que podemos ver acá da cuenta de una caricaturización de las difíciles condiciones a las que debían enfrentarse los viajeros que emprendían este camino migratorio. Caminar entre estas literas nos invita a reflexionar sobre una estadía de 5 a 7 días y la experiencia vivida por los inmigrantes que se hospedaron en este hotel. ¿Cómo era su cotidianidad? Tras levantarse en una habitación compartida con 249 personas, pasaban a las zonas de aseo y luego a desayunar. Los primeros en hacerlo eran los hombres, quienes prontamente partían en busca de oportunidades laborales. Las mujeres y niños podían pasar el tiempo en las áreas comunes, como los jardines del hotel, e incluso partir hacia la ribera de la ciudad. Almuerzo, merienda
merienda y cena los volvía a reunir a todos. Pero esto no era todo. Frecuentemente se organizaban clases sobre oficios diversos y actividades de esparcimiento funcionales a ampliar los horizontes laborales y geográficos de estos recién llegados. Además de brindar el servicio de alojamiento y comida, el complejo del Hotel de Inmigrantes ofrecía otros servicios adicionales. En los edificios del frente estaban el Banco Nación, donde los inmigrantes podían cambiar dinero sin que los estafaran, el correo desde el cual podían enviar sus cartas a parientes para avisar que habían llegado en perfectas condiciones, y el servicio de bolsa de trabajo. Por otra parte, existía un hospital, el más moderno de aquel momento, con todo el instrumental y los servicios más específicos que había para atender cualquier tipo de dolencia. A esta altura del recorrido, no sería extraño preguntarse por qué el Estado argentino se embarcó en un proyecto de esta magnitud. Estados Unidos tuvo a la Ellis Island, que funcionaba como un filtro. Pero en el caso argentino, ¿por qué un hotel? Bueno, esta era parte de una política de Estado más amplia y compleja que respondía a la necesidad de consolidar los pilares de la Argentina en su carácter de Estado-nación. Para asegurar el desarrollo del modelo agroexportador era fundamental incrementar la mano de obra disponible. Ahora bien, en ese entonces, como ahora, esos migrantes se trasladaban por motivos personales y en la mayoría de los casos con la idea de permanecer de manera transitoria para hacerse algunos ahorritos. De ahí a que el Estado argentino pensara en este espacio como una plataforma para encarar el desafío de afincar e integrar a estos migrantes. Muchas veces hablamos de que la argentinidad es producto de una cultura de mezcla. No deberíamos perder de vista que, en parte, ello se explica por la puesta en marcha de políticas de Estado como la educación pública, que enseñaba a las nuevas generaciones de qué se trataba ser argentino, o como este hotel que había acogido a sus padres y les había mostrado que tras sus muros se abría un mundo infinito de posibilidades, incluso trascendiendo la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces nos sorprendemos al encontrar un grupo de inmigrantes que viven en un barrio determinado, a poca distancia cada uno del otro. ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué los inmigrantes buscaban vivir cerca? En realidad esto tiene que ver con las formas de relación que habían establecido en sus países de origen y que, reproducidas en la Argentina, tenían que ver con la forma de llegada de todos ellos. El que primero llegaba y tenía éxito en sus emprendimientos solía llamar a sus parientes y paisanos para que vinieran a trabajar junto con él. De esta manera se formaron redes de sociabilidad a lo largo y a lo ancho de todo el país entre los inmigrantes y su pueblo de origen. También existieron otros formatos de llegada. El caso más típico es el de los colonos, aquellos europeos que, expulsados de sus patrias de origen por los problemas económicos derivados de las crisis a finales del siglo XIX, decidieron probar suerte en las colonias que se estaban fundando en el sur de la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, Entre Ríos, que eran los lugares donde mayormente se establecieron colonias. Así llegaron a nuestro país piamonteses, lombardos, judíos, suizos, alemanes, belgas, inclusive algunos españoles también en formato de colonias. Estas colonias se desarrollaron y tuvieron un amplio éxito en sus emprendimientos, de modo tal que toda esa región llegó a denominarse la Pampa Gringa. Los inmigrantes sintieron la necesidad de juntarse para llevar adelante iniciativas de ayuda mutua. Las primeras instituciones que fundaron fueron las sociedades de socorros mutuos y luego algunas colectividades pudieron llegar a construir hospitales. Pero también hubo otras instituciones de tipo cultural o recreativo. En todas ellas lo que primaba era la necesidad de que todos aquellos que provenían de un mismo lugar estuvieran juntos y compartiendo espacios de sociabilidad. Estos lugares fueron importantes porque permitieron que a partir de la generación de los hijos también los matrimonios se dieran dentro de la misma colectividad. Así, muchos pudieron encontrar novias o novios dentro de estas instituciones y pudieron preservar sus tradiciones de origen. Pensar en un museo de la inmigración supone varios desafíos, como hemos estado viendo. Entre ellos, la manera de proponer una reflexión sobre el legado de las migraciones. Un interrogante que se hace presente es
¿Cómo pensar la relación entre legado y memoria? En este sentido, la inclusión de obras de arte contemporáneo nos permiten expandir los sentidos de la narrativa propuesta por una muestra permanente, a la vez que plantear los alcances de las migraciones pasadas y presentes en una línea de continuidad, como fenómenos inherentes a la humanidad. Por ejemplo, la obra de Hassan Burkia, Exodus Library, evoca las historias y relatos que cada viajero, exiliado y migrante portan en su desplazamiento. Son historias que se entrecruzan y en el encuentro forman otras. Una manera interesante de pensar la construcción de las identidades nacionales, ¿no? En las variadas ocasiones en las que surge la pregunta de ¿qué es ser argentino?, las respuestas suelen remitir a la idea del legado de antepasados diversos, de una cultura de mezcla. Lo que prevalece es que cada individuo suele percibir la identidad nacional como fija e inamovible. Pero, ¿es esto realmente así? Lo que esta exhibición propone es, por el contrario, pensar el legado, la memoria y las identidades no como compartimentos estancos, sino en su dinámica. Pensar al conjunto de percepciones que se han ido sedimentando con el paso del tiempo y que reviven y se resignifican a medida que se encuentran las historias de migraciones presentes y pasadas.